a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar entre amigos en el primer Congreso Espírita de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, precisamente para hablaros de la historia del espiritismo. Aquí en este congreso tenemos varios hermanos que son espíritas de hace muchos años, otros hace poco tiempo. Entonces, esta conferencia, os pido permiso, va direccionada más especialmente a todos aquellos que vienen por primera vez para conocer el espiritismo. Los estudios antropológicos de las primeras civilizaciones nos enseñan que el hombre, desde sus orígenes primitivos hasta nuestros días, posee una intuición inherente del mundo espiritual. Es importante datar las primeras manifestaciones de intercambio mediúnico porque las comunicaciones y los fenómenos espirituales siempre han existido desde que el hombre habita en la tierra. Pues tales hechos responden a una ley absolutamente natural. La forma más básica que fascinaba al hombre en la creencia en una fuerza superior se exteriorizaba en la fuerza de la naturaleza. Y el hombre, deseaba dominarla de tal forma que pudiera manipular a su antojo los acontecimientos. Son numerosos los relatos verbales que pasan de generación en generación y que expresan alguna relación de los vivos con los muertos. Sin embargo, el código religioso más antiguo que habla de la existencia de los espíritus de que se tiene noticia es el Código Veda, escrito en la antigua India. Tiempo después, las sociedades, aún primitivas, crearon los talismanes, objetos o actos usados y adorados para intentar contener la fuerza de la naturaleza. Estrechamente ligada a este concepto está la idea de tabú, un objeto o circunstancia tenidos por peligrosos o misteriosos que designan una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, por una razón no justificada basada en prejuicios. Progresando un poco más en la evolución humana y descorriendo el velo que cubre parte de la historia del hombre antiguo, descubrimos que nuestros antepasados comúnmente se encontraban imbuidos del miedo a todo lo que escapaba a su comprensión, atribuyendo a los fenómenos espirituales cuyo origen ignoraban un carácter completamente sobrenatural y maravilloso, tratándolos más tarde como prodigios o milagros. La etapa siguiente fue el animismo. La fuerza poderosa es visualizada en forma de espíritus personales. Los espíritus de la naturaleza para estos pueblos tienen forma humana y habitan en árboles, piedras o lagos. Le aceptaban como parte integrante de su sociedad. En este periodo, los ancestros son espíritus con un conocimiento, poder y presencia limitados. Se debería mantener una relación favorable con ellos para no sufrir su ira. Las tentativas de intercomunicación fehacientes
reveladas por los hallazgos de épocas remotas, manifiestan las numerosas prácticas de la exteriorización de la adoración y del culto a lo desconocido. Las señales pictóricas de edades lejanas descubiertas en rocas, tan emocionantes por la historia que conllevan y a la vez tan enigmáticas, así como las esculturas primarias que muestran las ofrendas y ritos al cielo, prueban que estos hechos formaban parte de lo cotidiano de estas sociedades. Culturas como la babilónica, la china, las africanas, la india, la azteca, la maya y la inca son ejemplos de ello. Igualmente, el análisis del rastro histórico de las huellas dejadas por nuestros predecesores egipcios, hebreos, griegos y romanos siguen revelándonos el gran interés que se ha manifestado siempre con relación a lo divino y lo espiritual en el transcurso de la existencia humana. Con la evolución del hombre se desarrolló la noción de fuerza vital, fuerza que se desprendía del cuerpo en el momento de la muerte. Se concibió una jerarquía de divinidades que dio origen a la idea de un Dios en los cielos. La etapa siguiente es el politeísmo. Las culturas progresan sosteniendo la creencia en espíritus finitos y la adoración de dioses. De esta etapa se evoluciona al enoteísmo, que es la creencia en muchos dioses con la adoración de uno solo, avanzando entonces al monoteísmo, o sea, la adoración de un solo Dios y nada más. La humanidad fue desarrollando poco a poco y aún está desarrollando, porque las culturas, por ejemplo, India, aún adoran a muchos dioses, fue desarrollando entonces la intuición de la existencia de un único poder superior de forma paulatina, como os digo, y proporcional a su grado de conocimiento. Las enseñanzas que integran la doctrina espírita podrían ser divididas en periodos. Como vemos, la historia del hombre, el hombre va desarrollando poco a poco la conciencia de un Dios, preparándose para el conocimiento que va a llegar con el espiritismo. Periodo prehistórico es el primer periodo. Este periodo se caracteriza por los filósofos que introdujeron en el pensamiento de la humanidad nuevos conceptos. Entre los más destacados citamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que defendieron en su tiempo ideas innovadoras que más tarde serían explicadas por los espíritus. Sócrates capitaneó la idea de la existencia eterna del alma. El hombre estaría formado por un cuerpo material y un alma inmaterial. Esta tendría una capacidad de ejercer un comportamiento ético y estaría dotado de inteligencia, de libertad, de sentido y de voluntad. Estipuló el principio de la especificidad del alma, lo que quiere decir que el alma es indivisible, dotada de movimiento y de conocimiento. Abogaba además por el ferviente dominio de los actos
frente a cualquier prueba y cuya máxima para lograrlo es el conocimiento de uno mismo. Defendió el concepto de que Dios es la inteligencia omnipresente, omnisciente, omnipotente e invisible al hombre. Para él, la finalidad del mundo deriva de la prueba de la existencia de Dios, siendo el orden cósmico obra de un ser inteligente y no del acaso. Para Sócrates, el alma participa de la naturaleza divina y es concedida al hombre por Dios. Y para él, la vida no depende del cuerpo, depende del alma. A través de la unión del alma con el cuerpo, lo que viene a ser la encarnación, el alma alcanza gradualmente, por medio de la vida material, su propia pureza. Por comparación, para el espiritismo, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Para creer en Él, basta con observar la obra de la creación, pues no puede haber efecto inteligente sin causa inteligente. El filósofo que defendió la existencia de dos mundos fue Platón, discípulo de Sócrates. En su percepción, el alma es lo divino que el hombre posee, sujeto a la reencarnación. Además, defendió en su discurso que el ser que trabaje por el bien en la tierra podrá seguir después de la muerte en el mundo espiritual en una posición de bienestar. El pensamiento del hombre platónico se resume en un concepto de la unión del alma con el cuerpo, siendo el alma la esencia del cuerpo y donde está la naturaleza de las ideas. Es el principio del movimiento y de la vida, por lo tanto, inmortal. El concepto que defiende el espiritismo es: el alma inmortal es el espíritu encarnado. Para progresar en el mundo material, el espíritu se une temporalmente al cuerpo, bajo todas las limitaciones que la materia le impone, para de esta forma ir desarrollándose. Otro divulgador de la teoría de la inmortalidad del alma fue Aristóteles, que la dividía en dos partes: la parte irracional y la parte racional, siendo la última dividida en dos: la virtud intelectual y la virtud moral. El espiritismo explica que debemos desarrollarnos intelectualmente y moralmente, poco a poco, con las innúmeras encarnaciones por las cuales estaremos sujetos temporalmente, poniéndonos a prueba. Analizando los hechos, las ideas superiores no surgen de un día para otro. Varias mentes son encargadas de defender los pensamientos innovadores que tendrán y traerán progreso a la humanidad. De este modo, estos filósofos prepararon el camino para las grandes revelaciones del espiritismo. Más adelante, en la línea histórica de la evolución del hombre, observamos en la época medieval europea un carácter prohibitivo que alcanzaba cualquier práctica mediúnica debido a la gran intolerancia religiosa ejercida. Aproximando la mirada un poco más en el horizonte de las vivencias humanas, verificamos que en este periodo el intercambio mediúnico
era censurable, sencillamente por mantener las mentes en la ignorancia que aprisiona bajo el abuso del poder de algunos. Sin embargo, nos percatamos que el hombre, a medida que se instruye y progresa moralmente, con mayor lucidez de ideas y claridad de pensamiento, percibe que no puede luchar contra algo vivo, ardiente e innato en su interior, el sentimiento de las verdades espirituales, y se decanta por el entendimiento del mundo imperecedero de una manera mucho más introvertida. Hay una época no muy remota en el siglo XVIII que se caracteriza por la preparación del advenimiento del espiritismo, la tercera revelación prometida por Jesús, periodo considerado como precursor del espiritismo. Según Sir Arthur Conan Doyle, conocido escritor inglés, autor de Sherlock Holmes, para aquellos que no lo conocen, se puede situar muy bien cronológicamente la fase preparatoria de ese advenimiento, porque lo que caracteriza esta etapa de los precursores inmediatos del espiritismo es la diferencia en los acontecimientos, ya que anteriormente los fenómenos eran esporádicos y sin secuencia metódica, y a partir de entonces las manifestaciones son una invasión organizada. Es en este periodo más cercano donde encontramos algunos ejemplos de antecesores del espiritismo. Período precursor, segundo período. En este tiempo despunta el sueco Emanuel Swedenborg, considerado como un precursor doctrinario eminente. Fue hombre de mente brillante y erudita, que resalta por su enorme conocimiento científico en diferentes áreas. Como asiduo y modélico escritor, ha dejado más de 100 obras escritas a las generaciones venideras, todo un legado bibliográfico que más tarde ayudó enormemente a otros científicos en investigaciones diversas. Pero hay un momento de su vida en que abandonó por completo los estudios científicos porque su inquietud y propósito habían cambiado enteramente. Quería hacer descubrir a los hombres una espiritualidad racional, centrándose totalmente en la investigación teológica, psicológica y filosófica. Su natural desarrollo y potencial psíquico quedó patente al manifestarle sus facultades mediúnicas, como la videncia a distancia. La mediunidad es una facultad innata del espíritu, independientemente de la religión de la persona a que le pueda pertenecer o de la conducta moral que desarrolle. No es un privilegio, sino una herramienta para el ejercicio de la caridad y de la evolución espiritual del médium y de la sociedad que le rodea. Swedenborg defendió y puso de manifiesto en el libro de su autoría sobre el cielo y sus maravillas y sobre el infierno la pluralidad de los mundos habitados, así como prognosticó los principios básicos de la doctrina espírita. Estas afirmaciones fueron muy avanzadas para su época. Como mensaje de su legado, dejó el lema: ama a tu prójimo como a ti mismo, purifícate del mal y trabaja por la armonía universal. Igualmente sobresaliente es la investigación de las manifestaciones espiritistas del escocés Edward Irving entre los años 1830 y 1833,
siendo de relevante envergadura en lo tocante al estudio del psiquismo humano, que le clasifica indudablemente dentro de los antecedentes del espiritismo. Irving sirvió de puente entre Swedenborg y Andrew Jackson Davis, de que hablaremos más adelante. En este periodo, muchos hombres, al igual que Irving, sumidos en profundas reflexiones sobre el retorno de Jesús, estudiaban minuciosamente en sesiones de varias semanas, discutiendo y comparando teorías. Como pastor protestante, desarrolló estudios dirigidos a las manifestaciones espirituales. Existen relatos de experiencias psíquicas realizadas por él y los miembros de su iglesia, donde hubo un desarrollo mediúnico en el cual los adeptos manifestaban la mediunidad de xenoglosía, o sea, hablando en diferentes lenguas. Otro nombre que requiere nuestro dedicado estudio es el de Andrew Jackson Davis, que un siglo más tarde contribuyó de forma admirable como continuador de la obra de Swedenborg, que de hecho fue uno de sus mentores espirituales. Davis es considerado como precursor del espiritismo en América y se presenta como un poderoso eslabón mediúnico que mantiene la unidad y el progreso doctrinario en la historia del espiritismo, protagonizando diversos fenómenos de desdoblamiento y propiciando la publicación de un conjunto de libros conocidos como filosofía armónica. Fue él quien, en el siglo XIX, lideró en Estados Unidos un movimiento espiritualista. En el libro Principios de la Naturaleza, también previó el advenimiento del espiritismo como doctrina y práctica mediúnica. Medium sensitivo, poseía la clarividencia y clariaudiencia, empleando su facultad en diagnósticos de enfermedades en favor del prójimo. Ha sido considerado como el profeta de la nueva revelación y padre del nuevo conocimiento de los fenómenos espiritistas. Estos hombres fueron precursores del espiritismo y marcaron una fase importante en la historia, preparando la atmósfera psíquica y favoreciendo con los acontecimientos de sus vidas el entorno idóneo y necesario para el posterior desarrollo de la doctrina espírita. Período histórico, tercer período. Hydesville era a mediados del siglo XIX un pueblecillo típico del estado de Nueva York, que constaba de unas cuantas modestas casas de madera y con una población humilde, pero cuyas gentes poseían un espíritu libre de prejuicios y favorable para las nuevas ideas. En una de estas casitas se produjeron los fenómenos que, en opinión de muchos, han sido la cosa más importante con que América contribuyera al acervo común espiritual del mundo. Las protagonistas de estos eventos fueron 3 hermanas canadienses, Leah, Margaret y Catherine Fox. Veamos brevemente su historia. En el año 1847, habitaba en esta simple casa una honrada familia de granjeros llamada Fox. Se componía del padre, de la madre y 2 hijas. La pareja tenía otros hijos que vivían fuera, de los cuales solo uno, Leah, que era profesora de piano en Rochester, tomó parte en esta historia. Hasta el año siguiente, no comenzaron a oírse los ruidos que, no obstante, otros arrendatarios habían tenido ya ocasión de oír.
Los ruidos no parece que incomodasen a la familia Fox hasta mediados de marzo de 1848. Fijaros en esta fecha, 31 de marzo de 1848, cuando comenzaron a aumentar en intensidad, causando de este modo miedo y curiosidad. Estos ruidos consistían en golpes, como si un visitante exterior advirtiera su presencia. Golpes similares se habían oído ya en Inglaterra y Alemania en años anteriores. Pero los golpes dados en la casita de los Fox estaban destinados, más que los anteriores, a hacer abrir las mentes humanas. Llegaron de tal punto de intensidad que atrajo la atención general. ¿Qué ocurría ahí? Las hermanas eran médiums y con esta facultad favorecían las circunstancias para los fenómenos físicos en la casa. Las niñas Margaret, de 14 años, y Catherine, de 11, llegaron a alarmarse tanto que se negaron a dormir solas, por lo que los padres se las llevaron a su alcoba. Los golpes eran tan fuertes que las camas temblaban. Sus vidas cambiaron irremediablemente, considerándose un ejemplo clásico y bien documentado de la comunicación directa con los espíritus. Aquella noche se llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico a causa de que Catherine Fox, la hija más pequeña conocida en la intimidad por Kate, al oír los misteriosos golpes, trató de imitarlos como si de un juego se tratara. Desafió al poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos, recibiendo también, mediante golpes, las contestaciones a las preguntas que formulaba, para sorpresa de todos. Cada golpe tuvo su réplica. Empieza entonces un diálogo por medio de un código de golpes que respondían a las letras del alfabeto, formulando así preguntas y respuestas, entre las cuales se interroga si es un espíritu quien responde. Obtuvieron una respuesta positiva y con ello consiguieron descubrir la solución de un crimen ocurrido en su casa años antes. Un hombre de 31 años había sido asesinado entre sus paredes y sus restos estaban enterrados en el sótano. Repetidas excavaciones llevadas a cabo para hallar el cadáver dieron un resultado incompleto, por lo que no pudo obtenerse la prueba concluyente de aquellos relatos. Sin embargo, tiempo después, unos escolares que jugaban en la casa de Hydesville encontraron dicho cadáver. Se trataba de Carlos B. Hosma, confirmando así la veracidad de lo sucedido. Hoy día se puede ver delante de la casa una placa en memoria de la familia. El espiritismo desde entonces se desarrolló en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Brasil, etc. Casi simultáneamente a las hermanas Fox, otro fenómeno mediúnico despertó la atención de las masas. Se trataba de los fenómenos del médium Daniel Douglas Home, que se conoció mundialmente por los efectos paranormales que producía a su alrededor. De origen escocés, desde su nacimiento ocurrieron fenómenos psíquicos que tenían como epicentro a su persona. Emigró de pequeño junto a su familia a Estados Unidos y fue allí, al amparo de la revolución espiritista que supuso la repercusión de las hermanas Fox, donde desarrolló su facultad y se destacó a nivel mundial.
En su presencia se observaba movimientos de objetos, sonidos extraños, luces que cambiaban de color y presencias espirituales, además de la levitación, fenómeno que realizaba con cierta frecuencia. Un ejemplo de ello fue cuando Home había levitado saliendo por la ventana del tercer piso de una habitación y habiendo vuelto a entrar por la ventana de la habitación contigua frente a 3 testigos. Podría decirse que Daniel Douglas Home es uno de los principales médiums psíquicos del siglo XIX. No es exagerado decir que casi todas las grandes figuras de nuestra intelectualidad del siglo XIX acabaron por aceptar el psiquismo, entre ellos Sir William Crookes. Él fue uno de los pioneros de la investigación de fenómenos psíquicos, específicamente en las áreas de materialización y de mediunidad. Estudió en profundidad y con rigor a los grandes médiums físicos de la época, como Kate Fox, Eustápia Palladino y Florence Cook. La investigación de los fenómenos espiritistas llevada a cabo por Sir William Crookes en los años 1870 a 1874 es uno de los principales hechos en la historia del movimiento, tanto más si se tiene en cuenta el alto nivel científico del investigador, los resultados extraordinarios conseguidos y su declaración de fe como consecuencia final de ello. Con este hecho, se establece que la nueva era debía inaugurarse por medio de un descubrimiento extraordinario de tanto valor material como moral. Después de los acontecimientos de 1848, los fenómenos de los golpes se diseminaron por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el sistema de preguntas y respuestas por medio de golpes, donde cada cantidad correspondía a una letra del alfabeto, era un método que tardaba mucho, lo que propició la aparición de las mesas giratorias. Hasta 1855 estaba en boga la cuestión de las manifestaciones de las mesas parlantes o giratorias. Era un entretenimiento extendido en la alta sociedad. El fenómeno de las mesas giratorias agitó a Europa, cautivando los salones de fiesta de aquella época. La mesa giratoria era pequeña y redonda, alrededor de la cual se reunían las personas para provocar manifestaciones de fuerzas sobrenaturales. La gente preguntaba y la mesa respondía. Pensaban que la mesa hablaba. Era un divertimento, un pasatiempo para los asistentes. El famoso pedagogo francés Hipólito Léon Denis Rivail fue invitado por un amigo a asistir a una reunión de las mesas giratorias. Rivail era muy conocido por sus obras pedagógicas publicadas desde su juventud, obras que hacen referencia a materias tan diferenciadas como la aritmética y la gramática. Fueron hechas para distintos niveles de la enseñanza, desde la primaria hasta la universidad. Hoy día, el gobierno francés adopta, como en su tiempo adoptó, su método educacional en el sistema público, vigente hasta hoy. Por su preparación intelectual, creyó que debería haber una fuerza inteligente en este fenómeno de las mesas, ya que éstas no tienen cerebro para pensar y responder. Hecho que despertó la atención del notable profesor, quien comenzó a investigar el fenómeno
aplicando el método experimental aprendido con su profesor Pestalozzi en Suiza. Observó, comparó, interrogó, anotó y ordenó, siempre con lógica racional, una gran cantidad de información. Hipólito León de Nizar-Rivay decide adoptar un seudónimo sugerido por su guía espiritual para esta investigación y elige el de Allan Kardec, nombre que utilizaba en su encarnación anterior como druida. Durante 14 años, desde 1855 hasta 1869, año en que desencarnó, Allan Kardec se dedicó en cuerpo y alma al estudio y práctica del fenómeno. Su esfuerzo y estudio, además de la intensa divulgación, resultaron en una nueva ciencia, filosofía y moral, motivo por el cual se le conoce como el codificador del espiritismo. Trabajaba sin descanso, tanto en su labor didáctica como en su función de coordinador, lo que le suponía un gran esfuerzo. Como jefe de familia, no olvida que sus obras anteriores al espiritismo son el sustento hogareño y por ello siempre las revisaba y actualizaba. Como codificador del espiritismo, publicó diversas obras. En el día 18 de abril de 1857, en la librería Dento, situada en el Palais Royal de París, lanza el primer de ellos, el Libro de los Espíritus, dando inicio oficialmente a la codificación de la doctrina espírita. Publicó además el Libro de los Médiuns, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo, la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo. Entonces, hacemos una parada aquí. Todo eso que os he hablado es para transmitir a todas las personas nuevas en este congreso cómo que el hombre fue desarrollando poco a poco la conciencia de Dios. Y hemos visto en ese congreso hablar sobre la mente, sobre la conciencia, sobre la pineal, evidencias de la comunicación con los espíritus, prueba de la inmortalidad. Pero en esta conferencia, para mis hermanos aquí sentados, lo importante, lo que debemos destacar son los principios fundamentales de la doctrina espírita. Aspecto científico. El espíritu es un ser real y el espiritismo realiza un estudio serio y objetivo de él, por lo que considera que nada existe de sobrenatural, ya que lo natural se puede explicar, puesto que los fenómenos pueden ser observados, medidos, calificados e investigados. Aspecto filosófico. Existencia de Dios como principio creador. Inmortalidad del alma. La existencia del espíritu y supervivencia de éste después de la muerte. Reencarnación, es decir, que el espíritu experimenta por medio de diferentes encarnaciones en la materia sus cualidades con el fin de alcanzar la evolución y perfeccionamiento. Comunicabilidad con los espíritus. El espíritu es el principio inteligente del universo, temporalmente encarnado en un cuerpo físico, por lo que resulta natural que haya una interrelación y una comunicabilidad entre encarnados y desencarnados. Pluralidad de mundos habitados. El espacio que se extiende sobre nuestras cabezas no está desierto y silencioso. Ya no es indiferente con sus adiamantadas constelaciones.
el universo está poblado. Leyes eternas, físicas y morales comandan su ejecución. Innumerables mundos en cantidad y grados de progreso se sostienen en el espacio infinito. El espiritismo, en su práctica, se caracteriza por la realización del culto interior. En él, el hombre busca conocerse y trabajar para su adelanto moral e intelectual. El razonamiento es la base de la doctrina espírita, que solo acepta aquello que se puede analizar desde la postura lógica y racional. Aspecto moral. Fenómenos físicos. Estos fenómenos están regidos por leyes precisas que coordinan y comandan su funcionamiento. Fenómenos espirituales también se rigen por leyes precisas que coordinan y comandan su funcionamiento. El espiritismo ha estudiado algunos de estos fenómenos, deduciendo por observación o revelación algunas de las leyes que gobiernan el universo, lo que denominamos leyes morales. ¿Cuáles son las leyes morales? Ley divina o natural, única ley verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer para ser feliz. Contiene la máxima: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se divide en ley de adoración. Es la elevación del pensamiento a Dios. Frente a su debilidad, el hombre se inclina ante aquel que le puede proteger, siendo este sentimiento innato. Ley de trabajo. El trabajo es una ley de la naturaleza. Por esto es una necesidad. Se trata de una expiación y un medio para perfeccionar su inteligencia. El descanso también es una ley de la naturaleza. Sirve para reponer fuerzas y dar en el hombre libertad de inteligencia. Ley de reproducción. Sin ella, el mundo material perecería. Dios mantiene el equilibrio en el planeta. Todo aquello que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a esta ley general. Ley de conservación. Dios ha dado al hombre la necesidad de vivir y le da los medios para ello. En esta ley encontramos la explicación entre lo necesario y lo superfluo. La naturaleza traza los límites de las necesidades humanas mediante su organización. Con todo, los vicios humanos crean necesidades que no son reales. Ley de destrucción. Es necesario que todo se destruya para regenerarse, porque la destrucción es en realidad transformación, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres. A medida que haya desarrollado intelectualmente y moralmente, la destrucción disminuye. Ley de sociedad. Dios ha hecho el hombre para vivir en sociedad. Le ha dotado de facultades para la vida de relación. Los lazos sociales son necesarios para el progreso. Todo aquel que se aísla sufre porque va en contra de esta ley. Ley de progreso. El hombre se desarrolla por sí mismo. Sin embargo, no todos progresan al mismo ritmo y de la misma manera. De modo que los más adelantados ayudan al progreso de los rezagados. Esta ley rige la transformación continua de todo aquello que posee vida.
desde estados rudimentarios e inferiores hacia formas más perfectas y complejas. La ley de progreso no se aplica solamente al hombre, es universal. Hay en todos los reinos de la naturaleza una evolución que fue reconocida por los pensadores de todos los tiempos. Desde la célula verde, desde el embrión errante, boyando a flor de las aguas, la cadena de las especies se ha desarrollado a través de series variadas hasta nosotros. Cada eslabón de esta cadena representa una forma de la existencia que conduce a una forma superior, a un organismo más rico, más bien adaptado a las necesidades, a las manifestaciones crecientes de la vida. Y en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen pasados muchos grados. En la planta, la inteligencia dormita, en el animal sueña, solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se vuelve consciente. A partir de ahí, el progreso, de alguna sorte fatal en las formas inferiores de la naturaleza, solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. Es por el acuerdo, por la unión de la razón humana con la razón divina que se edifican las obras preparatorias del reino de Dios, o sea, del reino de la sabiduría, de la justicia, de la bondad, de lo que todo ser racional y consciente tiene en sí la intuición. Así, el estudio de las leyes de la evolución, en vez de anular la espiritualidad del hombre, viene al contrario a darle una nueva sanción. Nos enseña cómo el cuerpo del hombre puede derivar de una forma inferior por la selección natural y nos muestra también que poseemos facultades intelectuales y morales de origen diferente, y este origen lo encontramos en el universo invisible, en el mundo sublime del espíritu. Nos explica todo eso León Denis en el libro El problema del ser, del destino y del dolor. Ley de igualdad. Todos los hombres están bajo a las mismas leyes de la naturaleza. Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno ha vivido más o menos tiempo. La diferencia entre ellos reside en su grado de experiencia y voluntad, que es su libre albedrío. El libre albedrío es la libertad que todos tenemos para elegir cómo pensar y actuar, conscientes de que también tenemos la responsabilidad de nuestras elecciones. Ley de libertad. El hombre tiene libertad de pensar y obrar. Por ello, es también responsable por sus actos. Hay que tener en cuenta que esta ley nos explica que realizar el bien es el objetivo de la vida. Ley de justicia, amor y caridad. Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, o sea, hacer a los demás lo que queríamos que nos hiciesen. Amar a todos y a Dios sobre todas las cosas. Caridad, benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas, es compartir, es ayudar, es servir. Además, según la ley de causa y efecto, los seres humanos crean con sus pensamientos, sentimientos y acciones causas que tendrán un efecto posterior.
el espiritismo nos deja claro que cada uno es el arquitecto de su futuro. Allan Kardec publicó además la Revista Espírita en enero de 1858 y en abril de ese mismo año fundó la Sociedad de Estudios Espíritas de París. Ambas contribuyeron considerablemente a la divulgación del espiritismo. Su desencarnación ocurrió exactamente 21 años después de las manifestaciones de Hydesville, del día 31 de marzo de 1848, porque Allan Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869. Durante su vida soportó la persecución, las injurias y la calumnia, persistiendo sin desfallecer, demostrando el espíritu fuerte y determinante en el entendimiento de su misión. Su influjo está fuera de toda duda, situándole entre los grandes intelectuales del siglo XIX. Diversos científicos y escritores como Sir William Crookes, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Richet, Victor Hugo o Camille Flammarion quedaron marcados por la estela espírita y también ellos dejaron sus conclusiones a numerosos países del mundo. Hoy día sigue siendo muchos los investigadores que desarrollan sus estudios en este campo, tales como Dr. Peter Fenwick, Dr. Sam Pernia, Dra. Edith Fiore, Dr. Ian Stevenson, Dr. Pim van Lommel, pero hay muchos otros. Y ayer nos habló de ello nuestra compañera espírita portuguesa, María Paula Silva. Con la madurez interior que enseñan las experiencias seculares en diferentes encarnaciones, el ser humano, más seguro y decidido, amplía con el paso del tiempo sus límites psíquicos, desarrolla muchos conocimientos y adquiere capacidad para comprender que es originario del mundo inmaterial, comprendiendo de forma gradual a dónde vamos. Por lo tanto, la doctrina espírita es el cumplimiento de la promesa del Maestro Jesús, en la cual afirmó que enviaría al mundo a su debido tiempo un consolador, el Espíritu de verdad, que recordaría sus enseñanzas y haría nuevas revelaciones sobre los misterios de la vida. En su triple aspecto científico, filosófico y moral, brinda una directriz segura para el hombre de hoy, iluminando la conciencia bajo el haz de luz de la razón, evidenciando que lo sobrenatural desaparece por completo con el crecimiento y con el creciente entendimiento de la humanidad en lo tocante a las leyes naturales y el mundo imperecedero. Hoy día son millones las personas que han encontrado en el espiritismo la respuesta razonada a cuestiones trascendentales de la vida. La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, del cual hago parte, defiende que el estudio y la práctica de la doctrina espírita promueve la concienciación de los deberes del hombre inmortal frente a su vida transitoria. Y esto son hechos que prueban. Muchas gracias.